Hola a todos, vamos en este video a explicar sobre la mitosis y meiosis. Somos del grupo O6 de Cultura Física, conformado por Héctor Orjuela y Byron Reyes. La mitosis es el tipo de división del núcleo celular en la que se conserva intacta la información genética contenida en los cromosomas, que pasa de esta manera sin modificaciones a las dos células hijas resultantes. La mitosis es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo. Este proceso tiene lugar por medio de una serie de operaciones sucesivas que se desarrollan de una manera continua, pero para facilitar su estudio han sido separadas en varias etapas. La interfase. Durante la interfase, la célula se encuentra en estado basal de funcionamiento. En dicha fase se lleva a cabo la replicación del ADN y la duplicación de los orgánulos para tener un duplicado de todos antes de dividirse. Es la etapa previa a la mitosis, donde la célula se prepara para dividirse. En esta, los centriolos y la cromatina se duplican, aparecen los cromosomas, los cuales se observan dobles. El primer proceso clave para que se dé la división nuclear es que todas las cadenas de ADN se dupliquen. Esto se da inmediatamente antes de que comience la división, en un periodo de ciclo celular llamado interfase, que es aquel momento de la vida celular en que ésta no se está dividiendo. Tras la replicación tendremos dos juegos de cadenas de ADN, por lo que la mitosis consistirá en separar esas cadenas y llevarlas a las células hijas. Para conseguir esto se da otro proceso crucial, que es la conversión de la cromatina en cromosomas. Durante la duración del ciclo celular es una célula típica es de 16 horas. 5 horas para G1, 7 horas para S, 3 horas para G2 y 1 hora para la división. Este tiempo depende del tipo de celular que sea. En conclusión, en la interfase se duplica el ADN y las células aumentan su tamaño y masa. Profase. Se produce en ella la condensación del material genético ADN para formar unas estructuras altamente organizadas, los cromosomas. Como el material genético se ha duplicado previamente durante la fase S de la interfase, los cromosomas replicados están formados por dos cromátidas, unidas a través del centrómero por moléculas de coenzinas. En la profase tardía desaparece el nucleolo y se desorganiza la envoltura nuclear. En conclusión, en la profase, la envoltura nuclear se rompe y se comienza a formar el hueso acrómito. En la prometafase, la envoltura nuclear se ha disuelto y los microtúbulos invaden el espacio nuclear. Los microtúbulos pueden anclar cromosomas a través de los cinetocoros o interactuar con microtúbulos emanados por el polo opuesto. La envoltura nuclear se separa de los microtúbulos e invaden el espacio nuclear. Esto se denomina mitosis abierta. Los hongos y algunos protistas como las algas y las tricomonas realizan una variación denominada mitosis cerrada, en la cual el huso se forma dentro del núcleo o sus microtúbulos pueden penetrar a través de la envoltura nuclear intacta. Cuando el huso crece hasta una longitud suficiente, los microtúbulos asociados a cinetocoros empiezan a buscar cinetocoros a los que anclarse. Otros microtúbulos no se asocian a los cinetocoros, sino a otros microtúbulos originados en el centrosoma opuesto para formar el huso mitótico. La prometafase se considera a veces como parte de la profase. En conclusión, la prometafase, los cromosomas han sido alcanzados por fibras del huso. Metafase. A medida que los microtúbulos se encuentran y se anclan a los cinetocoros durante la prometafase, los centrómeros de los cromosomas se congregan en la placa metafásica o plano ecuatorial, una línea imaginaria que es equidistante de los dos centrosomas que se encuentran en los dos polos del huso. Este alineamiento equilibrado en la línea media del huso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos.
En conclusión, en la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, o más famosa, la placa ecuatorial. En la anafase, cuando todos los cromosomas están correctamente anclados a los microtúbulos del uso y alineados en la placa metafásica, es la fase crucial de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de la información genética original. Entonces tienen lugar dos sucesos. Primero, las proteínas que mantienen unidas a ambas cromátidas hermanas, las coecinas, son cortadas, lo que permite la separación de las cromátidas. Esas cromátidas hermanas, que ahora son cromosomas hermanos diferentes, son separados por los microtúbulos anclados a sus cinetocoros al desensamblarse, dirigiéndose hacia los centrosomas respectivos. En conclusión, podemos decir que en la anafase los cromosomas duplicados se separan y se dirigen a polos opuestos de la célula. La telofase es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y prometafase. Durante la telofase, los microtúbulos no unidos a cinetocoros continúan alargándose, estirándose aún más la célula. Los cromosomas hermanos se encuentran cada uno asociado a uno de los polos. La envoltura se reforma alrededor de ambos grupos cromosómicos, utilizando fragmentos de la envoltura nuclear de la célula original. Ambos juegos de cromosomas, ahora formando dos nuevos núcleos, se descondensan de nuevo en cromatina. La cariocinesis ha terminado, pero la división celular aún no está completa. En conclusión, la telofase, los cromosomas decondensados están rodeados por la membrana nucleárica. La citocinesis es un proceso independiente que se inicia simultáneamente a la telofase. Técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso aparte necesario para completar la división celular. En las células animales se genera un surco de encisión que contiene un anillo contráctil de actina en el lugar donde estuvo la placa metafásica, estrangulando el citoplasma y aislando así los dos nuevos núcleos en dos células hijas. Tanto en células animales como en plantas, la división celular está dirigida por vesículas derivadas del aparato de Golgi, que se mueven a lo largo de los microtúbulos hasta la zona ecuatorial de la célula. En plantas, esta estructura coalesce es una placa celular en el centro de fragmoplasto y se desarrolla generando una pared celular que separa los dos núcleos. El fragmoplasto es una estructura de microtúbulos típica de plantas superiores, mientras que algunas algas utilizan un vector de microtúbulos denominados ficoplasto durante la citocinesis. Al final del proceso, cada célula hija tiene una copia completa del genoma de la célula original. El final de la citocinesis marca el final de la fase M. La cariocinesis es la división del núcleo celular. Consiste en la primera fase de la mitosis, que es el proceso por el cual el material genético de una célula madre se distribuye de una manera idéntica entre dos células hijas. En células animales posee un organelo no membranoso llamado áster o centro celular, formado por un par de centriolos que al dividirse en profase temprana se dirige hacia los polos opuestos de la célula, formando el aparato del uso mitótico, acrosómico y cromático. El proceso de la meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, la meiosis 1 y 2. Cada división tiene las siguientes etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis ocurre en las células diploides. Los cromosomas se duplican y a través de sucesivas divisiones se producen 4 células haploides, cada una de las cuales tiene la mitad del número de cromosomas que las células padre. La meiosis se lleva a cabo solamente en organismos con reproducción sexual. Bueno, en la meiosis, la profase 1, los cromosomas se hacen visibles, se lleva a cabo el entrecruzamiento
el nucleolo desaparece, se forma el huso meiótico y la membrana nuclear desaparece. Al inicio de la profase 1, los cromosomas se han duplicado. Durante la profase 1, se hacen más pequeños, cortos y enrollados. Son visibles al microscopio. Esta fase es la más larga de la meiosis, ocupando el 90% del tiempo de las dos divisiones. La metafase 1. Los pares de cromosomas se acomodan en la placa de la metafase y se unen al ya formado huso meiótico. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula. Los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano X distante de los polos y se denomina la placa de la metafase. Las fibras del huso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. En la anafase 1, los cromosomas se separan y migran a los polos opuestos. Es decir, empieza cuando los cromosomas de cada tetrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula, como resultado de la acción del huso. En la anafase 1, las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Una diferencia clave entre mitosis y meiosis es que las cromátidas permanecen juntas en la metafase de la meiosis 1, mientras que en la mitosis se separan. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos llegan a los polos de la célula. La membrana nuclear se forma y la citoquinesis produce dos células. Es decir, los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado de la acción del huso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El huso desaparece y la citoquinesis continúa. En las células animales, la citoquinesis implica la formación de surco que corta a la célula en dos. Después de la citoquinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Muchas de estas células que tienen meiosis rápidas no descondensan sus cromosomas al final de la telofase 1. Profase 2. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. En la profase 2, la membrana nuclear desaparece y se forma el huso meiótico. Es decir, mientras hay duplicación de cromosomas en la meiosis 1, en la meiosis 2 no sucede esto. Los centriolos se duplican. Esto sucede por la separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas y la membrana nuclear desaparece y el huso se forma. Metafase 2. Los cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial de la metafase, parecido a como sucede en la mitosis. Están unidos al ya complementante formado huso meiótico, es decir, cada una de estas células hijas complementa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase, tal como sucede en la mitosis. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de la cromátida hermanas la jalan hacia los polos opuestos. Anafase 2. Los centrómeros se separan y las cromátidas hija ahora son cromosomas individuales. Se mueven hacia los polos opuestos de las células. Los centrómeros se separan y las dos cromátidas de cada cromosoma se mueven hacia los polos opuestos del huso. Las cromátidas separadas ahora pueden llamarse cromosomas por propio derecho. Telofase 2. Una membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas y la citoquinesis se lleva a cabo, produciendo 4 células hijas, cada una con un juego haploide de cromosomas. Es decir, la membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar produciendo 4 células hijas, las cuales si aplican en animales serían gametos.
cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. Yeah, hey, trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all. Yeah, the one to rule them all, I'm the chosen one, the savior. But all these 666, yeah, make it look